Hola chicos, bueno, nos encontramos en la clase de esta semana. En el encuentro pasado habíamos arrancado con el concepto de función, lo vimos en un sentido bastante amplio, con las características y la comprensión gráfica de qué representa una función y bueno, por qué se dibuja en el plano XY y una curva, que es una unión de puntos y qué rol cumple cada punto. Bueno, una cuestión bastante genérica. Hoy nos vamos a ir enfocando de a poco en un tipo particular de función. Existen muchos tipos de funciones que iremos abarcando a lo largo del curso y hoy empezamos con quizás la situación más sencillita. Pero antes de eso vamos a cerrar una partecita del encuentro anterior que me quedó pendiente, que tiene que ver con el cálculo del dominio natural de una función. Y después nos metemos con función lineal, que es este tipo particular de función que estudiaremos a fondo. Dominio natural de una función. Dijimos en el encuentro anterior que el dominio de una función es el conjunto de valores que toma la variable x, que aclaro también se la conoce como variable independiente. El dominio, el mismo, digamos, suele estar previamente establecido al momento de definir la función. Recordemos esta notación que vimos donde se le da el nombre de la función, se ponen dos puntos, un conjunto, una flecha y otro conjunto, donde este primer conjunto que está resaltado en rojo representa justamente el dominio de la función. Esto es lo habitual. A veces la ecuación de la función presenta ciertas restricciones que nos permiten definir lo que se conoce como el dominio natural de la misma. Es decir, el mayor conjunto de valores que podría llegar a tomar la x. Y a ver, para que no quede confuso esto. Ejemplo. Y yo les presento esta función de acá. F de x igual, o y igual, que es lo mismo, 1 dividido x. Y yo no les estoy diciendo acá cuál es el dominio de la función. Al contrario, les estoy preguntando cuál es el dominio, o mejor dicho, el dominio natural de esta función a partir de la ecuación que les presento. Bueno, claramente en esta expresión x no puede valer 0, porque no se puede dividir por 0. Para cualquier otro valor, la función está correctamente definida. El dominio natural, entonces, de esta función es este conjunto, todos los reales excepto el 0. ¿Sí? Es decir, el dominio natural es aquel que calculamos a partir de la ecuación de la función, como el mayor conjunto de valores posibles para x. ¿Sí? Yo podría establecer como dominio de esta función a cualquier conjunto que sea que esté incluido, digamos, en este que acabo de calcular. Pero, por ejemplo, nunca podría ser el dominio de esta función los reales completos. No, eso estaría mal, eso sería imposible, porque estaría ahí yo incluyendo al 0, que no pertenece al dominio natural de la función. O sea, x nunca va a poder valer 0 en esta función. Vamos con otro ejemplito. Y igual 2x menos x al cubo más 1. Bueno, claramente en esta expresión x puede tomar cualquier valor, no hay ningún tipo de restricción, no hay ningún número que yo no lo pueda reemplazar en las x de esta ecuación, ¿sí? Por ser una función, digamos, polinómica con estas características, x puede tomar cualquier valor, porque cualquier número yo lo puedo elevar al cubo, lo puedo multiplicar por 2, ¿sí? Mientras no haya divisiones o ciertas operaciones especiales, en general no se presentan muchas restricciones. Bueno, el dominio natural de esta función es todos los reales. ¿Sí? Insisto, el dominio que está dado a partir de la ecuación es los reales completos. Si no sacara lo contrario, es los reales completos. Tercer ejemplo. F de x igual raíz cuadrada de x al cuadrado menos 4. Sabemos que en una raíz cuadrada, o mejor dicho, sabemos que una raíz cuadrada existe siempre que su radicando, es decir, lo de adentro, no sea negativo. O sea que la condición para que en este caso exista la función, y cuando me refiero a la función me refiero a que exista la y,
es que x al cuadrado menos 4, que es eso que tenemos adentro de la raíz cuadrada, debe ser mayor o igual que 0. De resolver esta inecuación va a surgir el dominio natural de la función. Esto significa x cuadrado mayor o igual que 4, es decir, módulo de x, cuidado, mayor o igual que 2. Es decir, x tiene que pertenecer a este conjunto, que no es ni más ni menos que la solución de esa inecuación con valor absoluto que me quedó planteada. Esto muestra la clara conexión con lo que vimos en la unidad anterior, ¿no? Cómo se empiezan a aplicar esas cosas en las unidades subsiguientes. Bueno, el dominio natural de esta función es esa unión de intervalos, de menos infinito a menos 2, inclusive unión de 2 a más infinito. Es decir, x nunca puede tomar valores que estén fuera de este conjunto, porque para esos valores que están fuera, la y directamente no existiría porque me quedaría la raíz cuadrada de algo negativo, que en nuestro contexto no existe. Bueno, entonces dejo cerrado esto que tiene que ver con el dominio natural de una función. Cuando suba la guía van a ver que el primer ejercicio pide un poquito hacer cosas como las que estoy haciendo yo en estos ejemplos. Y después ya pasamos directamente al primer tipo de función que vamos a estudiar a fondo. Bueno, me había olvidado esta filmina. En resumen, digamos, si se nos pide determinar el dominio natural de una función, debemos plantear las condiciones necesarias sobre x para que la y exista, a partir de la estructura de la ecuación de la función. O sea, preguntarse, ¿qué tiene que darse acá para que yo pueda hacer esa cuenta? Bueno, hacer ese planteo y de ahí va a surgir el dominio natural. Función lineal. Como les dije, vamos a empezar a estudiar cada uno de los diferentes tipos de función que existen a fondo, es decir, con todas las características que definen a ese tipo de función, las propiedades que cumple, cómo son las gráficas, cómo se grafican, ¿sí? Bueno, cada tipo distinto de función tiene un conjunto de peculiaridades, digamos, que iremos viendo y que son justamente aquellas que la definen. La función lineal es la función más sencillita de todas, de hecho es la primera que se ve en el colegio y allá por, estimo, tercer año, se ve este tipo de función, donde las gráficas, como sabemos una función siempre está asociado a un gráfico, bueno, las gráficas en todas las funciones lineales son siempre rectas, líneas, ¿sí? De ahí el nombre también. La ecuación, que es otra cosa importante en una función, tiene una estructura bien típica, que es esta, y igual m por x más b larga, donde esta m y esta b larga, sabemos que la x y la y son las variables propias de la función, pero esta m y esta b larga, que en un caso concreto toman valores numéricos, tienen un nombre propio. La m se llama pendiente y la b se llama ordenada al origen. En particular, la pendiente está relacionada con la inclinación que va a tener la recta, después veremos de qué manera, y la ordenada al origen, la B, es el punto en el que la recta corta al eje Y, ¿sí? Que también se lo conoce como eje de ordenadas, por eso lo de ordenada al origen. Para graficar una función lineal tenemos dos formas. Una de ellas es la que vimos en el encuentro anterior, esto de usar una tabla de valores, bueno, justamente como vimos en la clase anterior. O sea, eso funciona en general en cualquier función, siempre. Una manera que una forma de graficar cualquier tipo de función. Lo que pasa es que en determinadas funciones convienen otros mecanismos. A veces incluso agarrarse solamente de una tabla de valores puede dificultar la construcción del gráfico, salvo que uno se tome muchísimos puntos, donde entonces ya armar la tabla es un poco molesta y todo el procedimiento es un poco molesto. En el caso de la función lineal, si bien se puede dibujar por tabla sin mayores dificultades, hay un mecanismo que me gusta que aprendan porque es mucho más rápido y le da un sentido a algunas cuestiones, que se conoce como el método del punto pendiente. Y ahora vamos a ver en qué consiste. Ejemplo, vamos a graficar la recta y igual menos 3 medios por x más 1,
usando el método punto pendiente. Bueno, que quede claro que en esta función la pendiente es menos 3 medios y la ordenada del origen es 1. Lo primero que hay que hacer es identificar la ordenada del origen, que en este caso es 1, y marcar ese punto sobre el eje Y en la gráfica. Entonces ahí tenemos un par de ejes, el eje X y el eje Y, y marcado sobre el eje Y el valor de la ordenada del origen, que es 1 positivo. Segundo paso, identificar la pendiente, que en este caso es menos 3 medios, y realizamos los siguientes movimientos desde el punto marcado anteriormente, o sea, desde la ordenada del origen. Hacia la derecha lo que indica el denominador. El denominador de la pendiente en este caso es este 2 que tenemos acá abajo. ¿Sí? Entonces tengo que moverme 2 unidades hacia la derecha desde la ordenada del origen, como indica ahí los puntitos, las rayitas que marqué sobre el gráfico. Y luego, hacia arriba, si es positiva, o hacia abajo, si es negativa, lo que indique el numerador, que en este caso es menos 3. Podemos tomar al menos como parte del numerador. El numerador es menos 3, entonces tengo que hacer, en este caso, 3 unidades hacia abajo. Con lo cual, desde donde me quedé parado, me muevo ahora 3 unidades hacia abajo, como indican ahí las rayitas. Marcamos el punto donde hayamos quedado. Ahí lo marqué. Bueno, lo que queda ahora es muy fácil. Hay que unir con una recta estos 2 puntos. Y esa es la gráfica de la función. Este método le da mucho sentido a la pendiente, porque la pendiente tiene que ver un poco con eso. La pendiente de una recta es un cociente entre el movimiento en X y el movimiento en Y, o al revés en realidad. ¿Sí? El menos 3 medios, digamos, significa que por cada 2 unidades que yo avanzo hacia la derecha, desciendo 3 unidades. Y eso ocurre a lo largo de toda la recta, porque el comportamiento siempre es el mismo, por eso la forma justamente es de una línea recta. Además de que es mucho más rápido de utilizar que confeccionar una tabla de valores. Y en muchos casos hasta un poco más preciso. Entonces mi consejo es, cuando tengan que graficar funciones lineales, traten de utilizar este método, así lo incorporan. Bueno, ahí está el gráfico de esta función. Una vez realizado el gráfico, suelen interesar los puntos de intersección con los ejes coordenados. Es decir, dónde la recta corta al eje X y dónde corta al eje Y. Bueno, el corte con el eje Y es muy fácil de calcular porque es la ordenada del origen. Está ahí visible, la usamos incluso para graficar. Y igual 1. El corte con el eje X no está visible en la ecuación. Se debe calcular razonando de la siguiente forma. O sea, yo lo que estoy... Ahora hago el razonamiento, pero primero quiero tirarles una pista. Yo lo que quiero calcular es este punto, ¿no? Este valor del eje X en el cual la recta está atravesándolo. Se ve que es algo más o menos cercano a 1, no es 1, no es 0,5, es algo que está ahí entre 0,5 y 1. Bueno, ¿cuál es el razonamiento que quiero que usen o que apliquen, digamos? Si yo estoy atravesando al eje X, en ese preciso instante en el que estoy cortando al eje X, estoy parado en un punto donde ¿cuánto vale la Y? Bueno, ojalá alguno haya pensado en el 0. Si yo estoy parado sobre el eje X, en cualquier punto del eje X, estoy en un punto donde la Y vale 0 seguro. Entonces acá la idea sería preguntarnos justamente eso. ¿Para qué valor de X en esta función la Y vale 0? Cuando la Y vale 0 significa que yo estoy sobre el eje X, entonces voy a estar calculando así este punto que estoy buscando. Entonces, en resumen, lo que nos va a permitir determinar el punto donde una recta corta el eje X es reemplazar a la Y por 0 en la ecuación y despejar la X entonces. Si yo en la ecuación, que era Y igual menos 3 medios X más 1, reemplazo a la Y por 0, me queda esta ecuación. 0 igual menos 3 medios X más 1. Cuando yo despeje X en esta ecuación, voy a estar entonces calculando este valor en el cual la recta atraviesa al eje horizontal. Bueno, pasé el 3 medios X sumando, paso la fracción dividiendo,
x igual 2/3. Ese es el valor en el cual esta recta corta al eje X. ¿Bien? El procedimiento es el mismo para cualquier función lineal. Bien, algunos comentarios. Si la pendiente es un número entero, recuerden que siempre pueden imaginarse un 1 como denominador. Por ejemplo, si ven que en una función la pendiente es 5 y quieren usar este mecanismo del punto pendiente, bueno, el 5 lo pueden entender como 5 sobre 1, 5 enteros. ¿Sí? De esa manera saben cómo tienen que moverse. Una unidad a la derecha y 5 hacia arriba sería en este caso desde la ordenada del origen previamente marcada. Otro comentario, si la ecuación de una recta es y igual b, o sea, y igual un número, donde la pendiente vale 0, por eso no hay nada con x, 0 por x desapareció, entonces la recta es horizontal y corta al eje y justamente en ese valor b. A este tipo especial de función lineal se lo conoce como función constante, porque la y vale constantemente lo mismo. ¿Sí? Para cualquier valor de x, la y siempre vale b. Si la ecuación es x igual un número, que puede ser la ecuación de una recta, no se trata de una función lineal, pero sí se puede graficar y se corresponde con una recta vertical que corta al eje x en ese valor x igual a. Es un caso muy especial, no de función lineal, porque lo acabo de decir, no es una función lineal, pero son rectas que tienen ecuación, que son rectas verticales. Y en estos dos ejemplos, o estas dos últimas situaciones que acabo de presentar, la gráfica se construye casi de manera instantánea. En estos dos últimos casos nombrados se grafican en forma directa, no hay que hacer ningún procedimiento. Por ejemplo, si nos pidieran graficar la recta x igual menos 2, bueno, listo. Por teoría sabemos que x igual a un número es la ecuación de una recta vertical, lo dice ahí arriba. Entonces, habrá que dibujar una recta vertical que corte al eje x en menos 2. Y listo. Y se acabó. O sea, no hay que hacer ni tabla, ni punto pendiente, ¿sí? Eso quizás lo reservamos para las situaciones donde la pendiente no es 0. Las situaciones más comunes. Bien, graficar una función lineal, como verán, no es un procedimiento complicado, al contrario, es bastante accesible. Pueden volver a ver el ejemplo, pero van a ver que no les va a traer mayores inconvenientes este proceso. Vamos ahora a enfocarnos en el proceso inverso, lo que se conoce como reconstrucción de una función lineal. Cuando hablamos de funciones, tenemos dos procedimientos fundamentales, que son construir la gráfica, graficar una función, o reconstruir la ecuación, que consiste en hacer la cosa al revés, o sea, armar la ecuación a partir del gráfico. Bueno, un poquito lo que acabo de decir está en estas dos líneas. Reconstruir la ecuación y igual m por x más b de una función lineal, justamente, a partir de su gráfica o cierta información sobre su gráfica. Quizá lo que nos den no es el gráfico, pero por ahí nos dan algunos datos suficientes para poder encontrar la ecuación. A veces, pese a que es un proceso, uno dice, bueno, si puedo ir, ¿por qué no puedo volver? O por qué no es más o menos parecido, y cuesta un poquito más, desde la parte de cómo funciona, digamos, el cerebro y cómo uno va registrando los procedimientos, cuesta un poco interpretarlo esto, así que siéntanse libres de mirar esta parte de la clase la cantidad de veces que sean necesarias, para que quede todo clarito. Vamos a distinguir dos situaciones distintas a partir de las cuales vamos a estar en condiciones de reconstruir una función lineal. Reconstruirla conociendo la pendiente y un punto de la gráfica, un punto de la recta. O reconstruirla conociendo dos puntos de la recta. Cualquier problema que se nos presente de reconstrucción siempre va a encajar en una de estas dos situaciones que presento y cuyos ejemplos voy a mostrar ahora. Vamos con la primera situación, cómo armar la ecuación de una recta conociendo la pendiente y un punto de su gráfica. Vamos a un ejemplo, vamos a construir la ecuación de la recta, y igual m por x más b, que tiene pendiente 2 y que pasa por el punto 1, 5. Y más allá de la parte de las cuentas, digamos, primero quiero ir
hacer una pequeña interpretación gráfica de esto, con lo cual les pido que guardemos en la memoria, un segundito, la información que está en el enunciado. Busco la ecuación de una recta que tiene pendiente 2, la pendiente 2, y pasa por el punto 1 de x, 5 de y. Nos vamos a ir a GeoGebra un segundito. Y lo que están viendo acá es una recta cualquiera con pendiente 2. ¿Sí? La pendiente de una recta le da la inclinación, yo les dije. ¿Esta es la única pendiente, la única recta, perdón, con pendiente 2? No, yo esto lo podría mover. Todas estas rectas que estoy mostrando acá, todas tienen pendiente 2. Fíjense que yo las estoy moviendo, pero no estoy variando la inclinación en ningún momento. ¿Sí? O sea que evidentemente que a mí me digan allá la recta, la ecuación de la recta que tiene pendiente 2, no es información suficiente para que yo pueda determinar su ecuación, porque como verán, hay infinitas rectas con pendiente 2. Me tienen que dar alguna información adicional. Y por eso el problema dice que además esta recta tiene que pasar por el punto 1, 5. Entonces voy a hacer aparecer el punto 1, 5 ahí. Y la cosa ahora ya cambia, porque si yo combino estas dos condiciones, que la pendiente sea 2, con lo cual la inclinación tiene que ser esta y no la puedo rotar, y tiene que pasar por el punto ese que está marcado en azul, ahí ya entonces me queda la recta anclada en una única posibilidad, que es esta que estoy mostrando. ¿Sí? O sea, la recta cuya ecuación buscamos es esta que está marcada en rojo. Esto significa que la información que el problema me está dando es suficiente para poder determinar la ecuación de la recta. Porque no puedo dibujar otra recta que sea distinta, que cumpla con estas condiciones, ¿no? Que tenga esta inclinación y que pase por ese puntito. Bueno, esta sería la parte gráfica. Ahora volvemos al Power y vamos a ver cómo sería la parte en las cuentas, ¿no? Yo les hago la interpretación gráfica por ser parte de la teoría, pero ustedes tienen que enfocarse en la parte analítica. Bueno, a ver, si la pendiente de esta recta es 2, eso lo colocamos inmediatamente donde va, que es en el lugar de la pendiente. Entonces, bueno, GeoGebra ya fui. Como la pendiente es 2, colocamos la pendiente donde va y nos queda y igual 2 por x más cierta ordenada del origen que desconozco. El dibujo recién me mostraba más o menos cuánto era algo cercano a 3. Bueno, vamos a ver qué dicen las cuentas, que es lo que importa, ¿no? Como la recta contiene al punto 1, 5, esto significa que en esta ecuación, cuando x vale 1, la y tiene que ser 5. Entonces yo puedo reemplazar a la x por 1 y a la y por 5, transitoriamente, a las variables x e y las reemplazo por las coordenadas de un punto que sé que pertenece a la función, para de esa forma generar una ecuación donde b, la ordenada del origen, pasa a ser la única cosa que me queda por despejar. Bueno, despeje casi inmediato, paso el 2 restando, y efectivamente la ordenada del origen, analíticamente, digamos, me dio 3, lo cual se condice con lo que me mostraba el gráfico. Volvemos un cachito a la GeoGebra, y fíjense que efectivamente el punto de corte con el eje Y es 3. O sea, hay coherencia entre lo gráfico y lo analítico. Volvemos al Power. Bien. Una vez que está determinada entonces la pendiente, que era dato, y la ordenada del origen, que la acabamos de calcular, ya estoy en condiciones de dar la respuesta, que va a ser y igual 2 por x más 3. ¿Bien? Todos los problemas en los que la pendiente nos las den y nos den también un punto por el cual pasa la recta o la función, son iguales. Son exactamente iguales a este, en cuanto al procedimiento. Y la otra posibilidad, en este tipo de ejercicios, es que nos pidan la ecuación de una recta conociendo dos puntos por los cuales la misma pasa. Y vamos a un ejemplo, vamos a construir la ecuación de la recta y igual m por x más b, otra vez. ¿Qué pasa por los puntos? Bueno, menos 3, 1 y 2, menos 4. Si nos vamos de vuelta un cachito al GeoGebra, menos 3, 1 y 2, menos 4. Y tapamos un poquito esto, voy a cargar estos puntos, menos 3, 1 y 2, menos 4. Ahí los ven.
Creo que queda claro que es información suficiente conocer 2 puntos para determinar la ecuación de una recta, porque no puedo dibujar otra recta que pase por estos puntos que no sea esta. ¿Sí? No hay una recta distinta que contenga estos 2 puntos. 2 puntos determinan de manera unívoca una recta. Entonces lo que estamos buscando en definitiva es la ecuación de esta recta que yo acabo de dibujar. ¿Sí? La pendiente, bueno, no está muy visible, ahora veremos cómo la calculo. Lo que sí puedo ver o rescatar del gráfico es que la ordenada del origen aparentemente es -2. ¿Sí? Pero me refiero a este -2 de acá. Bueno, vamos a ver si las cuentas nos confirman todo eso. Bien, volvemos al Power y vamos a ver cómo es el procedimiento para estos casos. Acá nos vamos a ayudar con una formulita que calcula la pendiente de la recta que pasa por 2 puntos, y la formulita es la siguiente. La pendiente de esta recta es igual a, y no se asusten acá, lo que se ve arriba es, o hace referencia a la resta entre las i de los puntos conocidos, es decir, esto menos esto, i2 menos i1. Y lo que se ve abajo es la resta entre las x de estos puntos conocidos, es decir, esto menos esto. ¿Sí? Arriba restamos las y y abajo restamos las x de los puntos que son datos. Lo importante es que resten en el mismo orden arriba y abajo. Pueden hacer segundo punto menos el primero o primer punto menos el segundo. Mientras hagan el mismo orden arriba y abajo, no hay problema y les va a dar exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, en este caso, aplicando esta formulita, tendríamos que arriba deberíamos poner -4 menos 1, lo cual da -5, y abajo habría que poner 2 menos -3, lo cual da 5 positivo, porque menos con menos es más, cuidado con los signos acá. Así que me queda -5 sobre 5, es decir, -1. Esa es la pendiente de la recta que acabamos de mostrar, -1. Una vez que calcularon la pendiente, ya la tenemos, es -1. Ya sabemos que en lugar de la m, o sea que este -1 va a ir ahí en lugar de la m. El final del problema es igual a la situación anterior. Tomo cualquiera de los 2 puntos que conozco de la gráfica, puede ser este o puede ser este, y lo utilizo para calcular entonces la ordenada o el valor de la ordenada del origen. Entonces, nuestra ecuación será y igual menos 1 por x más b, nos falta calcular b, agarro el punto 3, menos 3, 1, como contiene el punto menos 3, 1, bueno, cuando x vale menos 3 y vale 1, hago los reemplazos temporales, digamos, de las variables para despejar b, menos 1 por menos 3 es 3 positivo, que pasa restando. Así que la ordenada del origen es efectivamente menos 2, como el gráfico me estaba adelantando. Por lo tanto, la respuesta a este problema es la recta de ecuación y igual menos x, porque menos 1 por x se abrevia en menos x, menos 2. Todo problema en el que los datos sean 2 puntos de la recta se resuelve de la misma manera que este ejemplo. ¿Sí? Así que estos ejemplos les van a servir para poder resolver los problemas de la guía que tienen que ver con esto, que ahora se los mando por escrito. Bueno, listo chicos, este va a ser los contenidos de esta semana. Mañana, incluso también hoy, si quieren, pueden hacerme las consultas que hagan falta por los foros, como para que no apuremos tanto el paso y puedan llevar la práctica al día. Les mando un saludo.